Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito en cualquiera de sus formas: literatura, cine, series. Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras. Conversaremos de arte y musas. Bienvenidos, amigas y amigos, al podcast número 3 de Artemusas 2020. Hoy traemos un tema pues realmente fascinante, un tema de muchísima actualidad. ¿De qué vamos a hablar hoy con nuestros oyentes? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y un tema sobre todo muy interesante, que es cómo nos vamos a relacionar los humanos o cómo pensamos nosotras y cómo piensa la literatura y sobre cómo, todo el cine también y las series, cómo nos están, introduciendo en cómo puede ser esa relación entre personas y máquinas. Sí, porque es un futuro muy cercano. Realmente ya estamos viviendo inmersos en ello, pero vamos a dar un pasito más allá a ver lo que nos planifica este futuro cercano. Así es que quédate con nosotras porque vamos a navegar hacia el futuro. Comenzamos con nuestra sección de palabras extraordinarias, que esta vez ha escogido Cruz, de su lectura del podcast 3, que ha escogido... ¿Qué libro? Pues el libro del que vamos a tratar después, bueno, es un libro ejemplo que nos va a servir para ilustrar este tema de la inteligencia artificial y de la relación entre el hombre y las máquinas. He elegido un libro de un escritor inglés, Ian McEwan, que se llama Máquinas como yo. Es un libro publicado por Anagrama el año pasado, en el 2019, y que, bueno, luego comentaremos la parte del libro, porque al final el nombre ya nos está diciendo mucho, ¿no?, de la temática. Bueno, seguramente también será un escritor que conozcan mucho nuestros oyentes. Ha escrito ya unas 15 novelas, algunas de gran impacto. Sí. Yo me gustó mucho Cecil Beach y también Expiación, que también fue llevada sí, al cine. Sí, es un escritor muy reconocido, está dentro de una generación creativa muy conocida en Gran Bretaña, pero que nunca había abordado la ciencia ficción y de hecho no se define como un autor de ciencia ficción, pese a que en este caso ha cogido todos los recursos que estamos acostumbrados precisamente para poder contar lo que él quiere contar, ¿no?, que son esas relaciones de las que hablaremos un poquito después. Pero ahora vamos a hablar de las palabras. Tenemos aquí una pequeña colección de palabras que se utilizan en el libro y que nos han sorprendido, son poco habituales y que queremos compartir con vosotros. A ver, la primera palabra que utiliza McEwan en varias ocasiones en el libro es el término conespecífico. ¿Qué es un conespecífico, Eva? Pues se refiere es un término biológico que nombra la relación consistente en la pertenencia a la misma especie. ¿Por qué crees que utiliza tanto esta palabra en el libro? Sí, porque está jugando todo el rato en la diferenciación que puede haber entre la máquina, el androide y el ser humano. Entonces, esa otra especie que... Claro, la utiliza como especie. Esa otra especie que no es el ser humano, que son las inteligencias artificiales, pues unos seres respecto a otros se utiliza este término de conespecífico para referirse a ellos. Muy bien. ¿Qué más palabras? Pues otra palabra que también utiliza, que no es muy común, por lo menos aquí en España, es lábil. Y lábil es un adjetivo. Sí, es una forma más culta, ¿no?, de decir frágil o de referirse a algo caduco, débil, poco firme en sus resoluciones, inestable. Y que también tiene ese significado, ¿no?, de algo que resbala, que desliza, algo como blandito, ¿no? Sí, tiene varias acepciones, perdón. Y luego otro adjetivo que también tiene un poco de conexión, que es el adjetivo inane. Inane es una palabra, yo puede ser que no la habré leído, pero no... Sí, yo sí que la utilizo. Es pues eso, algo que no vale, inútil.
vano, fútil, un inutilillo. Y luego nos hemos encontrado con otra palabra un poco curiosa, que es decir, cuando, a ver, el tema de las etiquetas siempre es conflictivo, ¿no? Pero sí. Leyendo pues, referencias a este libro, hemos encontrado un término que yo no conocía. Yo pensaba que esto jugaba más en el ámbito de la ucronía, pero al parecer hay quien lo define como una pastopía. Y yo esa palabra pastopía no la había escuchado jamás. Bueno, ni la habíamos escuchado ni sabemos exactamente si existe, porque no la hemos encontrado en la RAE. Sí. Pero en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no hemos encontrado pastopía. Pero para hablar de esta palabra, primero tendríamos que decir que el libro está ambientado en los años 80, pero en unos años 80 diferentes a los que nosotros vivimos, como si fuera otra dimensión relacionada con eso que has dicho tú antes de la ucronía. Pero según lo que hemos leído, la pastopía sería una utopía que sucede en el pasado. O sea, una utopía se referiría a que es un mundo más desarrollado de lo que fue, donde el progreso ha florecido, ¿no? Pues está Internet en estos años 80, hay móviles, hay inteligencias artificiales. Y en esta pastopía, si es que existe el término, en esos años 80, pues una de las grandes diferencias que vamos a encontrar es un desarrollo pues a niveles extraordinarios precisamente de la inteligencia artificial. Bueno, pues con estos apuntes de nuevas palabras que esperemos que os hayan... Intentaremos utilizarlas. Sí, vamos a ver si podemos utilizarlas en nuestro podcast y esperamos también que vosotros seáis capaces de reconocerlas la próxima vez que las escuchéis y como igual que nos ocurría a nosotras, para vosotros son palabras poco comunes y bueno, nunca es tarde para ampliar nuestro vocabulario. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente sección. Bueno, continuamos con Máquinas como yo, que es la novela que ha escogido esta semana Cruz. Y como veréis, es una novela de un autor extranjero, la primera que abordamos en este podcast. ¿Por qué has escogido una novela que se sale un poquito de tu zona de confort lectora? Porque yo sé que a ti te gusta más la aventura, el tal... Y esta es una novela muy filosófica. ¿Por qué? Pues precisamente porque como la mayoría de nosotros, imagino que les ocurre también a la gente que nos escucha, muchas veces lo que te lleva hasta un libro suele ser la recomendación de otra persona. Yo tuve la oportunidad de participar en una charla que dio aquí en Valencia José María Lasal, que es autor y es secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital en España. Y habló, bueno, él estaba hablando en su charla sobre cómo podía ser en el futuro la relación como trabajadores, sobre todo como sociedad, con la incorporación de las máquinas a nuestro día a día, cómo eso podía transformar los trabajos y cómo podía transformar la necesidad de enseñar a la gente joven, ¿no? A la gente que está aprendiendo nuevas carreras, que su trabajo al final va a depender mucho de colaborar con las máquinas. Eso es un tema que se trata bastante también en esta novela. Sí, es muy importante. La colaboración con las máquinas es fundamental porque a día de hoy, a ver, aquí se especula acerca de máquinas que pueden llegar a confundirnos y hacerse pasar por seres humanos, pero eso todavía está un poco lejos de la realidad. Hay muchas cosas que solventar antes de llegar ahí. Sí, pero ese es un tema que ahora cuando comentemos la novela abordaremos porque es muy interesante. Pero cuéntanos primero el argumento. Sí. Bueno, pues para empezar, esta historia se va a desarrollar en un Londres que yo considero ucrónico, pero bueno, no sabemos si es ucrónico o pastópico. En el año 1982. Y sobre todo el autor va a introducir algunas diferencias en la historia para ponernos en una Gran Bretaña que es ligeramente diferente de cómo era la Gran Bretaña real en ese año. Más que ligeramente. Bastante ligeramente. Más que ligeramente. Lennon estaba vivo. Sí, los Beatles se habían vuelto a reunir para sacar un disco. Sí.
tenemos una consecuencia política muy importante, es que Gran Bretaña había perdido la guerra de las Falklands contra Argentina. Las Malvinas. Y la más importante de todas es que lo que hace Ian es que mantiene vivo nada menos que Alan Turing. Alan Turing es un famosísimo matemático. El que descifró el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Lógico. Hay varias películas muy interesantes sobre este personaje. Con tu queridísimo Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, sí, hace de Alan Turing. Alan Turing se suicidó. Es una figura trágica. Sí, se suicidó cuando fue acusado públicamente de homosexual, que lo era, y no fue capaz de superar ese escarnio público y se quitó la vida. También dicen, las teorías de la conspiración que pudo ser asesinado, pero la realidad es que... muy poéticamente, ¿no? Con una manzana envenenada. Como Blancanieves, sí. Comió una manzana envenenada con cianuro, murió por intoxicación de cianuro. Bueno, el caso es que este padre de la cibernética, ¿no? Del desarrollo de la lógica de las máquinas, pues lo que nos hace Ian McEwan es que lo mantiene vivo, que es decir, no solo no se suicidó, sino que es una figura eminentísima en la Gran Bretaña ficticia que nos propone. Y además ha sido el precursor de todo el desarrollo de la inteligencia artificial que ha llegado a la creación de unos androides que emulan a los seres humanos. Hay una primera generación de androides como estos replicantes de Blade Runner. Yo creo que a lo mejor por eso Ian McEwan ha situado la historia en los años 80 para dejar vivo a... Efectivamente. El elegir ese año es con por lo que él cuenta en alguna entrevista que le han hecho algunos medios de comunicación, es porque quería tener a Alan Turing vivo. Un personaje de peso. Y ubicando la historia en ese año, pues todavía era creíble, era factible que Turing estuviera vivo, muy mayor, e incluso interviene en la historia, ¿no? Y él es el creador, como dices, de estos androides que son... Bueno, a ver, no es exactamente el creador, pero es el inspirador de toda la tecnología que luego se utiliza para construir, pues, esta primera hornada, podríamos así decirlo, de androides. Son androides que emulan completamente al ser humano y solamente se han construido 25 de ellos. O sea, hombres y mujeres. Hay 13 Evas y 12 Adanes. Adanes, ¿no? Qué originales. Adán y Eva, sí, siempre. A ver, en realidad en la tecnología los nombres son... Pero es que además hay un montón de series y de películas en que se siguen llamando así, los androides. Eva, Adán, no salimos de ahí. Siempre estamos con el mito del primer hombre y la primera mujer, el primero de su especie, ¿no? Sí. Es el nombre la simbólico. Mitología siempre es importante. Entonces estas androides se han puesto a la venta en el mercado y han sido comprados, pues porque quien se los puede permitir. ¿Qué es lo que nos plantea la historia? Pues nos plantea a un personaje aparentemente relativamente común, a un británico... Chico de 30 y tantos, ¿no? Sí, que es... Charlie Friend. Un londinense treintañero, que podríamos decir Charlie Friend. Charlie Friend. Charlie el amigo. Me mola. Charlie amigo. Charlie amigo. Que precisamente acaba de conseguir una herencia bastante importante, unos terrenos que ha vendido súper bien, y tiene el dinero para poder permitirse un Adán. ¿Se lo gasta en eso? Se lo gasta todo. Se gasta 86.000 libras del 82 en conseguirse uno de los... ¿Pero por qué? Porque es un fanático de las máquinas. Sí, es un gran forofo del tema, incluso cuenta que ha escrito algún libro sobre inteligencia artificial y es muy fan del personaje de Alan Turing. A ver, hay que decir que Charlie Friend realmente quiere comprarse una Eva. Pero no llega a tiempo, seguro. No llega a tiempo porque se agotan muy rápidamente. De hecho, nos cuenta que 6 de ellas han ido directamente a un jeque árabe con oscuras intenciones. Sí. Bueno, de eso hablaremos luego. Luego hablaremos del final de estas hablaremos de ese detalle. Sí. Está el personaje de Charlie y está el personaje de su amiga del alma, pseudonovia, vecinita de arriba. La vecinita de arriba. Miranda, ¿no? Que es el personaje con el que coquetea. Más jovencita, 22 años. Protagonista, sí, efectivamente, que tiene unas expectativas de relación con ella y cuando... adquiere a Adam. Sí, cuando Charlie lleva a Adam a su casa...
primero lo observa con... ¿Se crea ahí un triángulo extraño, amoroso o no sé, o de amistad? Bueno, amoroso no, pero bueno, supone amor por parte de todas las partes. Relacional, no sé. Sí, entonces se genera un triángulo extraño, porque en un principio tanto Charlie como Miranda van a ver, tú programas la personalidad de tu Adán, un poco, pues tienes un software que te permite darle ciertas características. Entonces Charlie decide compartir con Miranda, digamos, la paternidad de la personalidad de este ser, ¿no? Lo más curioso es que lo comparte sin querer saber los ítems que ella escoge de la personalidad de él, para que sea más sorpresivo, ¿no? Sí, efectivamente, él quiere jugar un poco a la idea de que es como si fuera un hijo de ambos, y como igual de un hijo tú no puedes elegir qué cualidades le transmites. Aquí puedes elegir las que le transmites tú, pero no tienes nada de control sobre las que le transmites. Es un hijo, pero o puede funcionar como hijo de ambos, pero es un adulto. Tiene apariencia adulta y además físicamente es bastante atractivo, ¿no? Parece, no sé si alguna vez en el libro dice que parece un estibador del Bósforo guapetón. Sí. Es que una de las Yo quiero uno de esos. ¿Cuándo se van a construir? Un estibador del Bósforo y bien dotado además. Bueno, no hemos dicho eso. No hemos dicho eso. Esto lo borramos. Bueno, pero es cierto, porque ella una de las cosas. Bueno, no te adelantes, no hagas spoilers. Que luego Eva me hace spoilers de las historias. No, eso se puede decir. Bueno, una cosa que una característica que han en la que los productores, los fabricantes de estos Adanes y estas Evas, es que no los han hecho a todos iguales, sino que a cada uno lo han ubicado en una etnia. Por entonces, eso el nuestro parece del Bósforo. Efectivamente. Entonces, Charlie, que llega un poco tarde, que ya no puede elegir sexo, y le toca el estibador del Bósforo. Tiene el pelo muy negro. Sí, con un aspecto así tirando hacia ese Mediterráneo asiático. Sí, la piel más oscura. Bueno, este personaje Charlie lleva toda su vida un poco obsesionado con los robots, ¿no? Entonces... Pero una vez llega a su casa se queda un poco confuso, ¿no? Porque le da miedo también. Le da un poco de, claro, es celos, miedo, un poco amenaza, ¿no? Siempre tener un ente extraño que entra en tu casa, un hombre además, el miedo de tu misma edad. Esto es un poco el miedo al cambio, un aspecto, ¿no? De hombre. De pronto, es decir, hasta ese momento lo estás viendo como una curiosidad tecnológica, como una curiosidad incluso antropológica, porque otra cosa que nos dicen de este personaje de Charlie es que ha estudiado algo de antropología, que es otro de los temas que... Bueno, Charlie es un poquito vago en general y un poquito veleta, ha ido estudiando unas cosas y otras, pero ha acabado, como dices... Es un personaje un poquito vacío, Sí. Es decir, no sé si entraría dentro de la definición de nihilista, ¿no? Es un personaje un poco vacío, que no hace nada de provecho, entre comillas. Gana dinero, se supone, jugando a bolsa. Exactamente. Sí, especulando en bolsa. Pero él mismo tiene un poco de frustración con eso. Digamos que tiene una vida quizás un poquito vacía, tampoco es un gran intelectual en muchos aspectos, y de pronto ha descubierto este personaje Miranda de la vecinita, que es joven, es fascinante, y se enamora de ella y digamos quiere suplir ese vacío que tiene en su vida con la incorporación de Miranda. Pero claro, al mismo tiempo estás poniendo en la jugada a un posible competidor, ¿no? Estás poniendo a un físico guapísimo. Claro. Y listísimo. Porque, claro, que va a aprender rápidamente, no solo a respirar, a tiene literatura. Acceso a todo el conocimiento global. Eso es así. Y al mismo tiempo es un personaje con unos juicios morales muy blancos, o sea, blanco y negro, ¿no? Que eso es otro matiz que quiero que hablemos ahora un poquito más. Miranda es un personaje que el autor nos lo presenta como el personaje fascinante, ¿no? Del que todos se enamoran. Ambigua moralmente, pero también. Que esconde sí, porque misterios. No has contado lo que empieza con el conflicto un poquito del conflicto de la novela, que es cuando el Adam se refiere a Miranda, a una pregunta de Charlie, ¿qué piensas de Miranda? Sí. Y que le dice... Le dice que oculta, que podría no estar diciendo toda la verdad, ¿no? Que podría ser una mentirosa. Creo que utiliza la expresión mentirosa. Y Charlie no quiere escuchar más.
¿no? Pero al mismo tiempo... tiempo... que es alguien vil, utiliza una palabra un poco... Sí, empieza a hacer juicios de moral sí, muy pronto. Sí. Adán empieza a hacer juicios de moral muy pronto. Vamos, le deja caer esa creo bomba. Que la llama mentirosa. La llama mentirosa, o que podría estar mintiendo, que podría ser una mentirosa. Siembra la duda, ahí el germen. Efectivamente. Eso se queda ahí en la cabecita de Charlie y está presente. Charlie está muy enamorado, pero... No quiere saber, pero quiere saber. O sea, caramba, ¿en qué me estará mintiendo? Porque en realidad sí que es cierto que Miranda guarda un secreto. Efectivamente, además guarda un secreto bastante oscuro, es decir, con algunos... Hay implicaciones, delictivas incluso, pero no vamos a decir nada más ahí, porque eso sí que sería... Implicaciones morales, que bueno... Y bueno, y efectivamente se da una situación de triángulo amoroso sexual, porque sí que hay un momento en el que Miranda lo ve con otros ojitos. Le pide a Adam que tenga relaciones sexuales con ella. Hay que decir que estos androides están capacitados para tener relaciones sexuales. Capacitados para todo. Sí. En el caso de Adam, además lleva como una bolsa de agua que le sirve para poder tener una erección. Pero yo creo que Miranda lo utiliza como un consolador gigante. Bueno, pues ahí es uno de los primeros conflictos que surgen. Sí. Ella lo utiliza porque tiene curiosidad. ¿A quién no le daría curiosidad? ¿No? Sí. Adam, con esa, digamos, simpleza moral que tiene, pues no tiene, digamos, lo dice. Lo que ocurre es que a consecuencia de ello ocurre algo que cambiará todo a posteriori, y es que Adam se enamora. Sí. Adam, el androide, el robot. O cree enamorarse. La máquina como yo, después de esa relación sexual en la que Miranda defiende a ultranzas, que lo ha utilizado igual que podría utilizar un consolador, ¿no? O cualquier otro artefacto, juguete erótico, lo ha utilizado como un juguete erótico, pues Adam decide en cierto modo es como un niño, claro, a nivel de experiencia, pues que está enamorado de ella, pero acepta esa relación en la que él es digamos, es inferior, entre comillas, en el plano afectivo. Aunque es superior en otros planos, es inferior en el plano afectivo. Y esa es la base del triángulo amoroso. Esos son los tres personajes principales, aunque luego hay otro que entrará en acción más adelante, que es un niño. Un niño. Sí, Mark. Un niño que el autor nos va a utilizar para contarnos otras cosas, ¿no? De la condición humana, ¿no? De la inocencia de la condición humana. Tú hacías una... A ver, sí, es que no sé si desvelarlo ya. Bueno. No lo sé, pero vamos, Mark tiene un papel fundamental en lo que se refiere a la ambigüedad moral humana, a la conciencia, las decisiones que tomamos en la vida. Pueden ser mejores o peores desde el punto de vista moral, pero detrás de ellas a veces hay una causa más alta que nos hace, digamos, actuar así. Y eso las máquinas, según este libro, tal vez no lo puedan comprender tan fácilmente. Hay una frase que viene en el libro que dice: ¿quién va a escribir el algoritmo de la mentira piadosa encaminada a evitar el sonrojo de un amigo? Un poquito define este... Sí, bueno, si nos vamos realmente al plano de la inteligencia artificial, de dónde está el desarrollo de la inteligencia artificial en estos momentos en el mundo, una de las cosas que dicen los científicos, los expertos en lógica, es que hay algo que todavía no han encontrado la forma de transmitirlo a una inteligencia, a una red neuronal que está aprendiendo, que es el concepto de la causa-efecto. El concepto de la causa-efecto, que tan natural nos resulta en la mente humana, para la forma de manejar la información que tienen las inteligencias artificiales no tiene ningún sentido. Entonces, ese que tú hablabas, es decir, ¿cómo se puede evitar decir una verdad porque puede provocar pues una vergüenza o un apuro a un amigo? Claro. Eso no es una máquina tal y como una inteligencia artificial, tal y como ahora
está. ¿Cómo consigues transmitir eso a una máquina? Porque está claro que los que fabrican o los que han creado el software de Adam han creado una máquina perfecta, sobre todo en la concepción del bien como debería ser, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo creo que uno de los temas de este libro es eso. ¿Qué pasa cuando alguien perfecto te mira, ¿no? Cuando tú es un espejo para los humanos, ¿no? Que en este caso serían los otros dos protagonistas. Ese alguien perfecto, además, que está aprendiendo cómo es la humanidad. Por supuesto, es perfecto, pero también tiene que desarrollarse y madurar, y entonces, porque nace de la nada, no tiene ninguna experiencia, no ha sido niño, esto lo recalca mucho en el libro, no ha sido niño. Y esto también es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? No ha sido niño, no ha jugado, no se ha caído, no ha tropezado, no ha aprendido, ¿no? No ha tenido todo el proceso de Claro, porque Adán va a aprender, pero va a aprender de un modo, digamos, en cuanto al conocimiento, más que de... Y también de las emociones, pero ya de las emociones a un nivel adulto. Y a un nivel imitativo. Y con los filtros que tiene en su software sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es justicia, lo que no es justicia, lo que es lo que marca la ley, todos esos algoritmos, implantes que le han metido en su cerebro, ¿no? Sí. Digamos. Al final llegamos a un ser, tanto él como sus conespecíficos, que tienen, ellos creen que tienen conciencia de sí mismos, con lo cual, tal y como el propio ser humano define la vida o define la humanidad, ellos entienden que según la propia definición del ser humano, ellos mismos también son en cierto modo seres, ¿no? Como mínimo seres. Y eso es muy interesante porque utilizar la definición de lo que uno es para excluirlo o para incluirlo en una categoría es algo que en la historia lo hemos visto. Eso es otro de los temas fundamentales. Claro, cuando consideramos que una inteligencia llega a ser como nosotros, ¿no? Hasta el mismo nivel. Pero fíjate que hemos vivido en la historia reciente en la cual, pues, un esclavo, por ejemplo, alguien que había nacido esclavo, por el simple hecho de haber nacido esclavo, ya no tenía categoría de persona como el resto, o una persona de color durante hasta hace prácticamente muy poco tiempo, y todavía desgraciadamente quedan cosas en el mundo. Sencillamente por su definición, como es una persona de otra raza, no es un ser humano, ¿no? Como lo entendemos. Y bueno, aunque el tema tiene algunos matices, pero incluso a la mujer, ¿no? A la mujer también se la ha rebajado en muchas culturas, en muchos momentos de la historia, sencillamente por su definición. No puedes ser un ciudadano de pleno derecho como los demás, sencillamente por tu condición de mujer o tu condición de ser de una etnia o tu condición de tener un color de piel. Esto es un temazo. ¿Qué nos hace humanos? Ese sería uno de los temas fundamentales de casi todas las películas. ¿Y qué nos da derechos como tales? Exactamente. ¿En qué momento? Pues una vez que nos consideran o que los consideran humanos, cuando acceden a la conciencia, cuando se cree que tienen sentimientos, no lo sé cuál sería, ¿dónde están esos límites? Entonces este ser de inteligencia artificial o este ser mecánico, electrónico, tiene conciencia de sí mismo, él se siente un ser vivo, pero no deja de ser una propiedad de otra persona como lo ha sido cualquier esclavo en otro momento de la historia que tiene derecho sobre la vida, la muerte, tiene derecho a encenderlo y apagarlo. Eso es una... Bueno, pero él se va sintiendo más libre cada vez, ¿no? Adam, en el libro. En cuanto va adquiriendo cada vez más conciencia de sí mismo, él va haciendo cosas que lo liberan, ¿no? Que no vamos a contar por no spoilear, pero sí, él ya actúa por debajo, ¿no? Sí. Él tiene sus motivaciones y su moral, además mucho más perfecta que no tiene
los agujeros que puede tener a sus ojos la moralidad humana, que es decir, si algo es delito, si algo es mentira, si algo es verdad, no tiene claroscuros, ¿no? Que es lo que define la personalidad. Yo creo que también el libro viene a plantearnos si los humanos estamos preparados para recibir en nuestras vidas esas inteligencias artificiales cuando lleguen a la singularidad, ¿no? Cuando adquieran conciencia, porque ¿qué puede ocurrir? Un poco en el libro nos lo plantea, ¿no? Nosotros creemos que lo tenemos bajo control, que vive en nuestra casa y nos pertenece. Nos va a facilitar la vida, va a fregar los platos, como empieza haciendo Adam. Nos va a calentar por las noches. Va a hacer de broker para nosotros y ganarnos dineritos o cosas así. Pero esas inteligencias nos miran por encima, nos llegarán a mirar por encima y entonces decidirán qué hacer, ¿no? Porque seremos como inferiores en algún momento para ellos. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Qué puede ocurrir? ¿Estamos preparados para eso? Pues mira, hay un momento además en el libro Adam tiene una conversación con Charlie en la que hablan de esto y Adam le dice algo así como no vais a permitir nunca que os terminemos de superar porque como especie sois muy competitivos y no vais a dejar que algo como nosotros esté por encima. Encontraréis la forma de conectar claro, ¿cuál sería la solución con vuestra propia mente? Claro, la fusión entre el hombre y la máquina tal vez sería la solución, la eugenesia también, ¿no? Mira, tengo aquí el párrafo. No os permitís quedar atrás. Como especie sois demasiado competitivos. Hoy hay pacientes paralizados con electrodos implantados en el área motora del cerebro que solamente con pensar en ello pueden levantar un brazo o doblar un dedo. Es un comienzo humilde y hay muchos problemas por resolver. Sin duda acabarán resolviéndose y cuando eso suceda y la interfaz cerebro-máquina sea eficiente y barata, os asociaréis con vuestras máquinas para la expansión ilimitada de la inteligencia y de la conciencia en sentido general. La inteligencia portentosa, el acceso instantáneo al discernimiento moral profundo y a todo lo conocido. Y lo más importante de todo, el acceso recíproco, el acceso al otro. Bueno, eso me parece un párrafo muy chulo. Por eso es un párrafo muy chulo y que nos daría una solución a la competencia con las máquinas, pero que a la vez me horroriza un poco. No sé, me da un poquito de miedo porque convertirnos un poco también en máquina para no acabar, digamos, superados por ellas. Ya sabemos lo que pasa cuando dos especies entran en conflicto, ¿no? Normalmente una de ellas se impone sobre la otra y la otra termina desapareciendo. Pero eso lo vemos desde el punto de vista de la biología pura y dura. Y una máquina con inteligencia artificial no es una biología. Ya, pero estamos hablando que la solución para el humano sería pasar por la biología, o sea, aunar biología y tecnología para parecernos más a las máquinas. Eso lo hemos visto en muchas historias de ficción, ¿no? Sí. Que viene a la mente Gattaca con... Pero, eso no me lo imagino, ¿eh? A ver, me lo puedo imaginar, pero tener toda esa información en la cabeza, ¡guau! No yo sí que me lo imagino. ¿Tú a mí querrías? Me gustaría, sí. ¿Tú querrías? Yo no sé si querría. Al final, ahora llevas un montón de información en el móvil y solo que tienes una interfaz lento. Sí, pero ¿por qué no tener no una ocupa mi cabeza. Mi cabeza es mía. Es que no va a ocupar tu cabeza, va a ser un anexo. Sería como una extensión. Tú decidirías cuando hay el otro día tiene implicaciones. En una charla de un científico que decía, imaginaros llevar unas lentillas especiales que solamente con hacer clic clic te estoy mirando y me está diciendo, o ver el correo con las me está diciendo todo de ti o todo de... Sí, pero son unas lentillas, no están dentro de mi cerebro injertadas. No, pero nadie ha dicho que tenga que estar dentro de tu cerebro insertado. Sí, pero cuando mezclamos biología, el electromagnetismo te permite... Implantes, estamos hablando un poco más allá, eso ya se ha tratado en la ciencia ficción. Sí, se ha tratado mucho. Y bueno, hay otra cosa también del uso del personaje de Turing. ¿Te acuerdas en la peli de Blade Runner, la película Blade Runner, la película empieza cuando Harrison Ford le está haciendo
algo que podría ser el test de Turing. Sí, cierto. El test Y de la Turing. película que vamos a hablar después, de Sí. Ex Machina, sí, el test de Turing. El test de Turing. El test de Turing, que no es un test para medir cuánto de humano es un androide o cuánto de inteligente es, sino es un test para medir, sobre todo, cuánto es capaz de hacernos pensar que lo es humano. Hablamos de la imitación. Y la imitación, quiero decir, ha de ser un androide que pudiera convivir con nosotros para relacionarse bien con un ser humano. Quizás no tendría que ser esa máquina perfecta que lo sabe todo y que lo puede todo, porque primero, todo el comportamiento humano no es inteligente. No, va a ser que no, la gran mayoría. No es inteligente. Y luego, un exceso de inteligencia tampoco es muy humano. No. Entonces hablamos de... Claro, tiene que haber una combinación emocional también, una inteligencia emocional. Una máquina o una inteligencia artificial para hacerse pasar por un humano y que en la interacción el humano no se dé cuenta. Esto lo vamos a ver mucho y de hecho ya existe en bots, que son máquinas con las que te relacionas a nivel de atención al cliente. Se está desarrollando mucho para esos automatismos, ¿no? de interacción. Que tú no seas capaz de distinguir si estás hablando con una persona o con una máquina. Y al final nos ponen estos juegos, quiero decir, estas inteligencias artificiales con las que podemos interactuar a nuestro alcance y ¿qué hacemos? ¿Preguntarles tonterías? Sí. ¿Qué le pregunta la gente a Siri? Es que la gente muy inteligente impone, ¿sabes? Da un poquito de respeto en las máquinas también. Nos impone en lugar de servirnos como modelo. Muy mal. Sí, muy mal. Pero bueno, pero yo creo que Adam en esta novela lo que también nos enseña es que hay no todo es inteligencia, ¿no? Lo importante que es la inteligencia emocional y implantar esa inteligencia emocional en las máquinas es el problema. Sí, como decía antes, es el tema de poder entender el concepto de causa-efecto y causa que puede generar efectos que todavía no se han producido. Sí, porque Adam es capaz de enamorarse, de sentir apego, ser muy amigo de Adam, escribe haikus. Ah, sí. Bueno, eso es una especulación también sobre la literatura que se permite meter ahí a Ian McEwan ahí, ¡hala, toma! Es decir, alguien que de pronto ha conocido todos los clásicos, es un experto en Shakespeare, me refiero a Adam, el androide, decide sintetizar todo ese conocimiento en lo que para él es la única literatura al final que tiene sentido para expresar emociones y que son los haikus. Sí, no sé por qué las máquinas tienen que ser siempre tan minimalistas. De Shakespeare pasamos a los haikus. Toma ya. Ahí estamos. Y un poco como conclusión, ¿quién debería leer este libro? ¿Qué es lo que va a encontrar en este libro? A ver, este libro yo creo que es un libro, es una novela muy culta. Quiero decir, Ian siempre tiene un estilo literario muy cuidado y con una agudeza intelectual que siempre se le percibe. Porque no es literatura de las sencillas. No es tan sencillo. No es tan sencilla como otras, no obstante merece la pena. Es decir, es un poquito de... quizás pero no es difícil de leer tampoco. No es difícil de leer. Lo que pasa es que sí que introduce muchos temas y es un autor que introduce muchos temas incómodos. Y yo en este caso en concreto lo que creo que contrasta mucho entre los personajes humanos y el personaje androide es una contraposición entre la ética humana y la tecnología. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Sí, la confusa moralidad, la imprecisa moralidad humana y la aparentemente súper precisa moralidad. Y en el medio queda el personaje del niño, de Mar, que es como la conciencia, según mi punto de vista. La conciencia humana es ese personaje, ese niño que está abandonado por su familia y ellos en un momento dado, los Miranda y Charlie se plantean adoptarlo. Esa es la conciencia humana en contraposición con toda
la ambigüedad, la corrupción que puede tener los sentimientos humanos o incluso la malicia que podamos tener en algún momento dado, todo ello. Es como el ser humano queriendo adoptar, proteger esa conciencia humana que todavía... El fin justifica los medios. Para un humano a veces sí. Para un humano puede tener sentido. Puede tener sentido. Para una máquina... Bueno, al final son temas como la culpa, como la responsabilidad moral, los secretos, las complejidades de las relaciones de pareja, y ya no te digo de las de trío. Y también pues un poco el peso de la historia, el peso de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor sobre nuestra vida. Es una novela un poco diferente de otras de las que os hemos hablado, pero no obstante os animamos a que la conozcáis y que nos deis vuestra opinión. Justamente este tema de la inteligencia artificial, bueno, se ha abordado en el cine, se ha abordado en las series. En el cine, bueno, tenemos quizás la película más antigua que la toca es Metrópolis, que es una película de 27 en blanco y negro. Luego más adelante la adaptación de la obra de Clarke, efectivamente. Se me ha olvidado el nombre, en 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Cuando tenía ese elemento clave que era la inteligencia artificial de HAL 9000. También George Lucas en una de sus primeras cintas tocó el tema con THX 1138. Y bueno, y quizás la más conocida, el clásico, que es Blade Runner, que justamente toca mucho todo este aspecto de el androide, ¿no? Que toma conciencia de sí mismo y que se revela como queriendo vivir, ¿no? Bueno, la saga de Terminator, sin ir más lejos, justamente habla del enfrentamiento contra una conciencia, con una inteligencia artificial, en este caso que se ha vuelto un poquito maligna, ¿no? Somos malignas. El Skynet. No vamos a alimentar mucho esta... Me hace mucha gracia la idea que tienen las máquinas de salvar al propio ser humano cargándoselo, el holocausto humano para salvarse. No me salve de sí mismo. No me salve. Es que no se dan cuenta que a nosotros nos gusta vivir en esta complejidad. Al límite, nos gusta vivir al límite. Sí, nos gusta tener dudas, tener miedos, pero es que somos así, che. Sí, ellos son demasiado organizados. Y bueno, son un poco top las máquinas. Sí, últimamente en cambio las películas que están, sobre todo el cine que está tocando el tema de la inteligencia artificial, lo está tocando más cuestionando el cómo nos vamos a relacionar con ellas, para qué se van a utilizar, o sea, cómo pueden convivir, ¿no? Cómo pueden convivir el hombre y la máquina. Y ahí tenemos pelis como El hombre bicentenario, la película de Spielberg de inteligencia artificial, la adaptación de Yo Robot o la película Her o Ex Machina, ¿no? Así a modo de ejemplo. También en la parte de series, ahora por ejemplo tenemos unas cuantas series que están muy centradas en esta temática. Está Westworld, quizás es dentro de poco es la 4ª temporada, creo ya. Sí, fíjate, yo no termino de coger el puntito a Westworld, ¿no? Westworld plantea un tema fantástico que es, pues eso, la explotación de la explotación de la máquina. De la máquina. Lo que ocurre es la esclavitud, es que la serie realmente es la esclavitud. Hace unos quiebros y unos giros tan complicados que te pierdes muchísimo, pero bueno, luego la comentamos. Bueno, sí, Real Humans también, que esa es la versión sueca, luego está la versión británica, ¿no? Creo. Eso no lo... Humans. Es Human, que también toca el tema. Bueno, está tocado últimamente en diferentes series y llevándolo mucho más a esa parte, a ¿no? la convivencia. A la parte de la convivencia. Hoy, en lugar de hablar de una serie, como hemos hecho en los podcasts anteriores, vamos a hablar de una película, ¿no? Una película que toca también este tema, ¿no? Bueno, más que una... puedo hablar más de una en general, pero a mí sobre este tema en concreto he estado pensándolo mucho y hay 3 películas
que me apasionan, Vale, que me gustan mucho. Si quieres las comentamos. Sí, pues vamos a ver qué películas, ¿en qué películas estabas pensando? Pues una de ellas es Ex Machina, que es la que más reciente he visto. No sé si es la más... Sí, es que esa sí que te gusta. Sí, es del 2015. Otra es Her, que justamente la vamos a tratar en la tertulia del Copón este viernes. Sí, fantástica, con Joaquín Phoenix, que está ahora tan de moda. Sí, hombre, acaba de ganar un Oscar, es un momento fantástico también para verle en trabajos anteriores. Y luego mi preferida, que yo sé que tiene muchos detractores, pero callaos todos, no tenéis ni idea. Detractores, no es vuestro momento de opinar. Es Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, porque no hay película más maravillosa y más triste que esa película. Yo lo lloré todo lo que había que llorar en el mundo, lo lloré yo ese día. Sí, es que además ponerle cara de niño, eso es un éxito seguro para la lágrima. ¿Cómo se llamaba ese actor? Hayley Osman, por favor, menos mal que ya ha crecido. Está haciendo otras cosas por ahí interesantes, está haciendo colaboraciones interesantes por ahí en otras series. Sí, pues esas son las 3 películas. De series también puedo hablar de esas que has dicho. Pero bueno, para seguir con el tema de Máquinas como yo y de las similitudes o diferencias con los temas tratados en el cine, pues Ex Machina, que es de Alan Garland, que también es guionista y escritor, tiene experiencia con otras películas y otras adaptaciones, por ejemplo de No me abandones, que también es ciencia ficción. Pues de esta película... A ver, os digo un poquito el argumento. Ex Machina nos transporta también a un futuro, a diferencia de Máquinas como yo, nos transporta a un futuro cercano, así rarito también, un poquito atemporal, donde hay un chico que es un programador brillante que gana un concurso y este concurso lo conduce a donde vive la mente más brillante, ¿no? Sí, Nathan, ¿no? Un directivo creador de inteligencias artificiales, que es supermillonario y vive en un... Como si te dan acceso al Bill Gates o al... Exactamente, vive en una casa enclavada en un bosque espectacular. Bueno, pues después firman el contrato y ahí empiezan a trabajar juntos porque el personaje de... ¿Cómo se llama el personaje de...? Ay, se me ha ido un poquito. Caleb es el que gana el concurso. Es contratado para descifrar a Ava, la androide que ha creado Nathan. Le tiene que pasar el famoso test Turing, del que hemos hablado antes. Sí, o una adaptación del test de Turing. Sí. Pensar que Ava, o tener en cuenta que Ava es como una mezcla entre Adán y Eva, otra vez, con lo mismo. A de Adán, va de Eva. Bueno, y crean aquí una relación, un trío también. Aquí estamos en tríos todo el tiempo, no sé qué ocurre. Pues que no se puede vivir, no hay emoción en la vida si no te montas un trío. Hay una especie de... Esto no es ningún... de trío extraño, pero bueno, el espectador se verá pronto muy enredado en esa trama, en una trama, es como un thriller, ¿no? Psicológico más que nada, en el que se crea un tete-a-tete entre Caleb y Ava realizando este test, en el que Ava seduce a Caleb, porque es una robot, pues como Adam, ¿no? Sí. Guapetona ella, poquito calva, pero guapetona. Bueno, se le ven las ideas un poco. Sí, es ella un poquito... Bueno, lo iréis viendo, tampoco quiero a ver, hacer spoilers. El humano se siente seducido por ese concepto, ¿no? Se siente seducido por todo, porque es un tema que tampoco hemos tratado antes y que también está en el libro. ¿Cuál es la imagen de las mujeres, la identidad femenina de las mujeres en las máquinas, en el imaginario de la ciencia ficción? Pues muchas veces, es porque la sociedad es así, se ven para el placer. Exactamente, se ven como lo que has dicho, robots para la satisfacción sexual.
o para poder utilizarlos sin miramientos, sin tener el miedo, ¿no? a dañar el cuerpo que puedes tener en algunas perversiones varias de pues ese eso. tipo. Pues entonces... Eso también sale un poco en Altered Carbon, en la serie de Altered Carbon, en el libro de Altered Carbon, que en ese caso no son androides, que son como clones o cuerpos de reposición, pero cómo se utiliza también los cuerpos de reposición para poder permitir que, digamos, pervertidos con poder pues puedan dar rienda suelta a todas sus... Sí, pues eso, yo creo que en esta película eso es uno de los temas principales, cómo se construye la identidad de una máquina en femenino, ¿no? Y aquí la máquina, que se llama Ava, magníficamente interpretada por Alicia Vikander, creo que se llama. Muy buena esta chica. Sí. Se vale un poquito de sus armas de mujer. Sí. De sus armas de mujer artificial. Y por ello han criticado a esta cinta, pero yo creo que también tiene su parte feminista, ¿no? Es decir, hay un duelo de seducción, pero también de dominación entre... A ver, sí, no. Si realmente Ava estaba programada para ser capaz de confundir con su comportamiento, haciendo pensar a quien tiene delante que es lo más parecido a un ser humano, no es un absurdo que, digamos, que elija un comportamiento, en este caso de seducción, porque si tiene los parámetros para ver que eso le va a provocar, le va a servir para sus fines. Al fin y al cabo ella es una presa, le han privado de libertad, está recluida. No sabe lo que es la libertad. No sabe lo que es la libertad, pero bueno, ella accede, como accedía a todo el conocimiento global, y entonces puede imaginarlo, llega a imaginarlo, porque también llega a la singularidad, ¿no? A la conciencia. Entonces aquí lo que se da es eso. El aspecto de lo femenino en contra de lo masculino, también de lo sexual en contra de lo sentimental. Se contraponen mucho en esta película. Bueno, si queremos irnos a la metáfora fácil, podríamos decir que hay una cierta liberación de la mujer. Sí, se basa también en el mito de Pigmalión. Volvemos a la mitología, ¿no? De enamorarse de tu propia obra o de tu propia creación. Pero bueno, lo que hemos dicho, por un lado está el tema de los robots programados para satisfacer y no para pensar, que terminan pensando. Eso también se ve en Westworld. Y luego está el tema de si los robots llegarán a tener empatía, como una empatía humana o no. En este caso no os digo o nos avanzo el final, porque sería un super spoiler. Además es una pregunta que no podemos responder porque realmente no se ha desarrollado todavía ninguna tecnología que nos diga que eso sea así. Es posible que puedan llegar a desarrollar comportamientos imitativos que te hagan pensar que existe empatía, pero por imitación de comportamientos empáticos, no por auténtico desarrollo empático. Al final el desarrollo empático te supone adaptarte a lo que tienes delante y muchas veces tú no eres capaz de racionalizar la empatía. La empatía te sale como un ejercicio natural. Si la tienes más o menos, no la racionalizas. Y todo lo que no se racionaliza es difícil de transmitir a una inteligencia artificial. Bueno, lo que tiene de bueno esta película, aparte... Pues eso, tiene muy pocos personajes, el Nathan, el supermillonario, que Caleb y ella, y luego también aparece otra androide, Kyoko creo que se llama, que es un androide también de utilización sexual en la película, pero tiene un aire de obra de teatro, porque ocurre en esa casa portentosa ahí en medio. El escenario es un escenario... Sí, con esos pasillos
estériles, tan parecidos a los de 2001, por ejemplo, ¿no? Tiene muchas influencias porque al final siempre se cuenta un poco la misma historia, ¿no? No queríamos ofender a ninguno de los fans de Kubrick, por favor. Sí, pero bueno, las historias alrededor de las inteligencias artificiales un poco vienen a ser siempre lo mismo, ¿no? Sobre la obra, Dios y su obra, el creador y su obra. El hombre como Dios. Sí, el valor de la libertad. Si mi obra es mía, me pertenece, tengo derecho incluso a destruirla si quiero. Y bueno, pues es una película que tiene muchos giros alrededor de este test de Turing que le hace Caleb a Ava con la supervisión de Nathan y que nos sorprenderá al final, algunos más y a otros menos, pero que a mí me enganchó bastante. Sí, tiene el ritmo es un ritmo pausado. Es decir, si estás esperando una historia pues más movida, más aventurera, quizás esta no es la historia más recomendable, pero bueno, hay que darle una No, pero oportunidad. tiene diálogos muy buenos, muy buenos. Por ejemplo, hay una frase que dice Nathan, que dice: las inteligencias artificiales nos mirarán dentro de unos años como a simios que caminaban erguidos, condenados sin remedio a la extinción. Yo creo que ahí... Bueno, eso es un poco agorero. Sí, bueno, la película es un poquito agorera. Todos vamos a morir y ya entramos en el modo todos vamos a morir. Sí, nosotros pero bueno, y nuestros conespecíficos. Es un poco el tema de siempre. Se puede controlar Lo que a unas máquinas, a unas entidades que van a ser bastante más inteligentes que nosotros, exponencialmente más inteligentes que nosotros. Si son tan inteligentes, igual no tienen por qué pensar en destruir al resto de las especies. Eso es muy humano. Ya, claro. Luego ese es otro tema. Si las máquinas aprenderán de lo humano o aprenderán desviándose del camino humano. Ahí también hay varias tendencias. Hay quien piensa que se tiene que intentar emular lo máximo posible cómo funciona la mente humana, lo que se conoce, lo poco que se conoce de cómo funciona la mente humana, y hay quien opina que hay que dejar que quizás intentar eso es un error. Sí, porque como no nos entendemos a nosotros mismos, pues como para explicárselo a las máquinas. En una obra también muy conocida, una obra literaria que es La chica mecánica, por ejemplo, ahí que también existen son como humanos creados artificialmente, se les dota de una cualidad diferenciadora física, o sea, un movimiento. Sí, como en la serie Humans, que tienen los ojos así fosforitos. Para que en ningún momento tengas dudas cuando de que tienes son delante máquinas. Que no es un ser humano como tal o un ser humano normal el que tienes delante. Bueno, al fin y al cabo, ya para terminar con esta película, con Ex Machina, pues aquí se mezcla el mito griego de Pigmalión, o sea, Frankenstein, tu obra perfecta, los replicantes de Blade Runner que quieren su libertad, digamos, y su liberación, y un poco también la isla del Doctor Moreau, ¿no? Con este científico un poco loco y misántropo. Es una mezcla. Se le ha ido un poquito la pinza. Que se le va la ollita, pero luego no se le va tanto. Bueno, ya no digo más. La genialidad unida a lo de que se te va la pinza también es un tema recurrente. Sí, muy recurrente. El camino es duro para el hombre. Antes o después, todos deseamos hacer algo prohibido. ¿Algunas recomendaciones más entonces sobre este tema? He hablado ya sobre mi preferida, que es la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, con guión de Ian Watson. Bueno, pues que esta película visualmente es maravillosa. Sí. Y después en el tema, en el argumento, introduce un elemento que es cuando tú programas a un robot, en este caso un niño, para amar, los humanos no están preparados para las consecuencias que esto pueda tener. Eso es lo que un poquito nos el amor sin matices, ¿no? Sí, el amor de entrega total, ¿no? Amor puro. Y de otra especie, o de otra coespecie, como decíamos.
Enamora a alguien que no es con específico. Que no es con específico. Bueno, es una película muy amarga, al final terrible en realidad, aunque no lo parezca. También tiene detractores porque esos de los que hablábamos, porque creen que Spielberg la estira para conseguir un final feliz, pero no es un final feliz para nada. No os vamos a decir cuál es, bueno, aunque es una película antigua, hay mucha gente que querría que acabara esta película en su segunda parte, que es cuando él está hundido en el mar en Nueva York y cree ver al hada azul, porque esto es una vuelta de tuerca a Pinocho, realmente, ¿no? El niño que quiere hacerse humano para que su madre o su padre lo quiera, ¿no? Sí, el tema de los cuentos populares que también influencian muchas obras, ese lo tenemos que tocar en un podcast. Sí, Inteligencia Artificial es una historia de amor, de soledad, de miedo, de racismo, y es eso, cuando las máquinas tomen conciencia, ¿qué puede ocurrir? Pues que se las vea como seres distintos y amenazadores. También se toca la utilización sexual de los androides, porque el otro protagonista, que es Jude Law, el actor que hace... Es un gigoló, sí. Jude Law es un gigoló. Precisamente es un androide con funciones, digamos que ha sido diseñado para satisfacer sexual y eróticamente. ¿Cambiamos de sexo? Sí. No está mal, no está mal. Bueno, yo creo que también aquí el dilema de la película sería si es moral o es ético crear estas máquinas, ¿no? Si de verdad se debería haber creado al pequeño robot David, porque lo que va a pasar el pobre chiquillo. Ay, bueno, en las historias de vampiros también aparece eso, porque supuestamente en entrevista con el vampiro, por ejemplo, está prohibido hacer vampiros niños, ¿no? Condenar. Sí. No os metáis con los niños. Los niños son un recurso para provocar muchas emociones, porque es difícil ser insensible al dolor, al sufrimiento de un niño. Eso es muy universal. Bueno, y luego la última película que quería recomendaros es Her, de Spike Jonze, ¿se dice? No lo sé. Bueno, y bueno, el tema también es pues que en un futuro cercano, últimamente pues todo está ahí a la vuelta de la esquina. El protagonista, Theodore, pues es un hombre muy solitario que está divorciándose y entonces se compra algo que ha salido nuevo en el mercado, que es un nuevo sistema operativo que se llama Samantha. Él escribe cartas de amor en una empresa, es un hombre así muy bucólico, muy tal, y se compra esta IA diseñada para, pues eso, para satisfacer, interactuar, que no estés tan solo, tal, y de ahí de repente surge una relación romántica. De hecho, se está trabajando en inteligencias artificiales para acompañamiento, por ejemplo, pensando que es una sociedad que vamos cada vez más hacia la larga vida. Yo ahí le veo el futuro el envejecimiento, y necesitamos ayuda, necesitamos cuidados y para sobre todo cuidado de los mayores. Y sobre todo necesitamos compañía. Ahora voy a decir una chorrada, pero yo he visto a mi madre hablarle a la Rumba, que es la barredora. Sí. La barredora automática, quiero decir. ¿No? Por un lado parece que nos es difícil, puede parecer que es difícil interactuar con las máquinas, pero por otro lado aceptamos algunas máquinas y las personalizamos, igual que se personaliza a las mascotas o a cualquier otra cosita que te hace compañía, ¿no? Y se mueve a tu alrededor. Bueno, pues sobre Her, pues el tema viene a ser un poco que la pregunta es, ¿la tecnología nos aísla o al revés, o al contrario, nos une en un ente global? A ver, ya estamos con... Este es un tema que a mí, sabes, que me toca especialmente, porque le damos a la tecnología una característica moral y la tecnología no lo tiene. Son un concurso de herramientas. Quiero decir, es como si tú me dijeras, ¿los libros nos enriquecen o nos hacen infelices? Pero pues, yo creo que se está demostrando que la tecnología provoca adicción. Que la tecnología, a ver, algunas tecnologías mal utilizadas provocan adicción, igual que cualquier... A ver, lo que es el que se vuelve adictivo a algo es el ser humano, es la mente humana, y lo hace por sustitución, o por, bueno, yo no
tampoco quiero hablar de eso porque no es un tema que no controlo. Todavía sería conveniente que lo hablara un psicólogo o un especialista, pero ahí hay algo de otras deficiencias que se suplen con esas adicciones. Sí, pero si entra en juego y puedes utilizarlo. Sí, pero el que va a sufrir una adicción, le quitas la tecnología y será adicto a otra cosa. Sí, no pero solucionas hay muchos adictos en el mundo. Hay adictos al juego, hay adictos a la bebida, hay adictos a las relaciones tóxicas, hay adictos a la melancolía, quiero decir. En Her ese sería el punto de vista de Theodore. El punto de vista de Samantha, de la inteligencia artificial, al final es cómo tú ves a esa inteligencia artificial. Si tú crees que esa inteligencia artificial es real, pues lo es. Si te hace sentir, es que es real. Es humana. ¿No? Sí. Y luego hay una frase de Samantha que os leo porque también me pareció muy apropiada para lo que estamos hablando. Os la leo. Es como si estuviera leyendo un libro. Esto lo dice Samantha. Un libro que amo profundamente, pero ahora lo leo muy lentamente. Las palabras están muy separadas y el espacio entre ellas es casi infinito. Aún puedo sentirte a ti y a las palabras de nuestra historia, pero en este espacio infinito entre las palabras es donde me estoy encontrando a mí misma. Es un lugar que no existe en el plano físico, es donde está todo lo demás. Aquí habla de cuando Samantha supera la relación con Theodore para ir más allá, hacia la singularidad, ¿no? Porque no superan las máquinas. Y sobre series, pues, ¿qué decir? Las que ha mencionado antes Cruz. Westworld, que está basado en el clásico sci-fi de Michael Crichton, de ciencia ficción, que también ha sido llevado al cine en los años... Sí, una película con Jules Brindner haciendo de esa máquina pistolera que se le va la pinza. Ahora está la serie de HBO, creada por el matrimonio Nolan, y de Abrams como productor, y pues el tema ya lo sabéis todos, un parque recreativo futurista que recrea el oeste americano y cuyos androides irán despertando a la conciencia para darse cuenta que han sido hiperexplotados de una manera muy cruel, además. Todo ese desarrollo, toda esa tecnología para montar un parque temático y divertirnos y pasárselo bien. Así es el ser humano. El ocio nos puede. Luego está Humans, que está basada en otra serie sueca llamada Real Humans, que me han dicho que es mejor, pero que no he conseguido localizar. Y también es un poco repetir lo mismo, ¿no? En un futuro están los Sims, que son robots humanoides que sirven como sirvientes en las familias, ¿no? Que hacen todo el trabajo casero y tal. Y una familia de los suburbios pues compra una de estas, pero lo que no sabe es que esa Sims puede haber cobrado conciencia y ahí comenzarán los problemas. Lo de siempre. Esclavismo, son nuestros esclavos los robots. Tienen derechos, tienen deberes. Tienen responsabilidades y tienen consecuencias tener derechos también te supone tener consecuencias cuando se incumplen tus derechos, las leyes, cuando tú no cumples los de los demás. Luego hay otra serie que yo comencé a ver, pero no he terminado de ver la temporada porque empezó muy, muy fuerte y muy bien para mí, pero luego perdí un poco de fuelle, que es Better Than Us. Mejores que nosotros. Es una serie rusa que está ambientada en el Moscú del 2029 y lo mismo, los androides forman parte de la sociedad, ayudan a las familias, trabajan y tal. Y aquí hay una androide que se llama Arisa, que es aceptada por una familia, y aquí lo diferente o la diferencia respecto a otras series es que se vincula con una niña pequeña, es vista desde esos ojos y se vincula emocionalmente, porque esto también está visto en muchas series. Los androides tienen un usuario principal y usuarios secundarios, ¿no? Pues Arisa, la primera persona que ve es como los patitos, la primera persona que ve es a esta niña por casualidad, que es la hija de un, ¿cómo se llaman estos que operan a los muertos? Un forense, no salía. Que operan a los muertos.
Seguro que no tiene muchas quejas. Bueno, y Arisa es especial porque está creada como una robot de satisfacción sexual realmente, pero ella ya cuando sale de su carcasa, lo primero que hace, esto sale en el primer capítulo, tampoco es que esté desvelando mucho, es cargarse al que la desembala porque ya la quiere violar. O sea, ya empieza incumpliendo las famosas leyes de Asimov. Pero bueno, es interesante. Es que te las tienen que haber programado, si no, no las tiene. Es interesante. Y luego, si quieres hablar tú, que la has visto, de Love, Death and Robots, no sé. Bueno, pues esto es una serie muy interesante, quiero decir, donde cada capítulo es una historia que está narrado con una tecnología diferente y, bueno, un poco al estilo Black Mirror, coge un tema y te lo desgrana, ¿no? Te lo desgrana con animación, con una historia futurista. En fin, ahí toca muchos palos, ¿no? ¿Te gustó? A mí me gustó el de 3 robots. A ti también te gustó el de esos robots. Los robots que van haciendo que van por turismo ahí en el mundo posapocalíptico. Sí, sí, está bien. Eso es uno de los primeros capítulos, además. No sé si es el segundo, el tercero. No sé. Intentando comprender cómo era esa civilización perdida de los humanos. Sí, son 3 robots turistas visitando las ruinas de la civilización humana, porque ya, digamos, ellos han sido fabricados después de los seres humanos y cogiendo... igual que coges una piedrecita, ¿no? Pues aquí debían vivir, ¿no? Pues ¿qué hacían con esto? ¿Esto para qué servía? ¿Para qué servía esto? Es muy simpática, sí, la verdad es que esa serie es una joya. Yo sí que la he oído referenciar mucho y comentar mucho dentro del mundillo, ¿no? De los seguidores así de series un poco más piques, pero no tanto a nivel comercial. No sé si a nivel comercial ha tenido... Bueno, ya tiene su tiempo. Ha tenido la repercusión que yo creo que se merece, porque la verdad es que sí que es una joya. Esa la recomiendo de todas. Además son capítulos cortitos, o sea que... Bueno, sí, hay muchas más series, no podemos abarcarlas todas. Almost Human, no sé si hay... ¿Recuerdas alguna más? Bueno, al final casi todas parten de las mismas ideas. La tecnofobia en algunos casos, esa está muy presente, sobre todo en las series, ¿no? Pues igual que en la historia de Yo Robot, ¿no? Ese policía que de pronto tiene que trabajar en colaboración con máquinas y se siente y reacciona, ¿no? Amenazado. Se siente amenazado por todo. Pero al mismo tiempo, parte de su vida se la debe a sus componentes digamos, de tipo máquina, ¿no? A sus componentes electrónicos o a las mejoras que le han hecho después de algún tipo de tragedia. Ese Will Smith en esa película hasta que se sale. Bueno, a mí sí me gusta. Ya sé que a ti te gusta. Hombre, es un poco flojita, pero bueno, una película pero lo pasas bien, no todo es peliculita de acción, Will Smith y ahí corriendo y haciendo de héroe y en fin, pues hay veces que no es necesario más. Un entretenimiento bien construido a nivel de imagen. Bueno, ya tenéis ahí, por si no las habéis visto, ya tenéis unas cuantas referencias. ¿Os habéis apuntado todas? No, bueno, no pasa nada, porque os las pondremos todas en las notas del podcast. Acordaos también, si os apetece enviarnos algún micro, hacedlo al correo artemusas2020@gmail.com. Y bueno, podéis preguntarnos lo que queráis, hacernos propuestas a través de nuestras redes sociales, que también las tenéis todas en las notas del podcast. Y bueno, si os gusta lo que contamos, pues suscribiros a nuestro canal. Estamos no sé desde qué plataforma nos escuchas, pero creo que estamos prácticamente en todas. Muchas plataformas, sí. Suscríbete y déjanos algún comentario, algún like. Y seguiremos intentando hacerte nuevas Sugiérenos algún tema nuevo que quieres que abordemos. Y como decimos, pues lo que pretendemos es inspirarte, que descubras nuevas historias. Bueno, encantadas de haber estado con vosotros, cibermusos y cibermusas, y hasta pronto. Un saludo.